Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 24. Ya nos está llamando prácticamente a todo lo que es la parusía, lleva, sobre todo según San Mateo, es decir, fin del mundo ya. ¿Y qué es lo que esta palabra del Señor hoy nos quiere enseñar? En primer lugar, el hecho de vivir despiertos, estén prevenidos, estar prevenidos, estar despiertos en la presencia del Señor. Y para eso, queridos amigos, así como la palabra de Dios nos invita a cultivar una fe siempre atenta, pero mediante la oración, mediante la palabra de Dios. Porque ñande yarako oñe eñande hina eñande ba esa pañande jay kona ba epala jay apona amba eisha jay pukuyana coñandere koe. Entonces es un llamado a renovar cada día ese compromiso cristiano que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dado. Un compromiso serio, un compromiso de abrir los ojos y de entender qué es lo que Él nos ha regalado para que nosotros podamos hacer una buena vida, el honrados ciudadanos que tenemos que ser, buenos cristianos. Y para eso, queridos amigos, tenemos que servir con fidelidad en las pequeñas cosas que el Señor nos da, en las pequeñas responsabilidades, para convertir los dones que recibimos de parte de Dios y poner siempre al servicio generoso de nuestra comunidad. Algo importante es de este día a través de esta hermosa parábola, ¿verdad? Cuando dice: feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar le encuentre ocupado, dice, en este trabajo. Son pequeñas cosas, pero sin embargo son las cosas esenciales que nosotros sí o sí tenemos que hacer en nuestro caminar, en el caminar diario de nuestra vida. Convertir entonces estos dones que Dios nos ha dado en un servicio generoso, en un servicio a disposición de la comunidad. Feliz si el Señor que llega lo encuentra así, dice, en su tarea, en lo cotidiano, haciendo lo que tiene que hacer. Queridos amigos, y sobre todo nos llama a preparar el encuentro con Cristo mediante una vida coherente. La vida coherente es esencial en la vida cristiana. Upeago y Sheina peñan de yaea hina la ñandere kobepe yahuera jabaena. Esa es la vida que se vuelve realidad, esa es la vida que se hace en forma concreta, pero de acuerdo a los principios y los valores que nosotros profesamos. Y entonces ahí viene la coherencia. Coherencia es realizar, hacer, comportarse de acuerdo a nuestra propia condición. Yo, como sacerdote, bueno, se haya comportado como sacerdote. Allá pona lleva peñan de yara, o me evacué en esta vocación, y tengo que desarrollarlo, y tengo que ir creciendo.
Tendré mis limitaciones, mis pecados, mis faltas, mis debilidades. Allí va lo que te greco. Así también cuando uno es esposo, cuando uno es esposa, cuando uno es un patrón, cuando uno es un trabajador, un servidor, en fin. Cada uno dentro de esa vocación que tiene, que ha desarrollado, esa cualidad que el Señor le ha dado. Entonces, usted ve ñandé, si yo que fuera, la yeyapona la ñandera pe. Y por eso dice, todo esto nos tiene que ayudar a preparar el camino del Señor. Y este camino del Señor que tiene que ser mediante esta vida coherente. Ya cué, lleva, aña siempre, pero sin olvidarnos que el servicio, el servir con fidelidad es esencial y fundamental en toda vida cristiana. Diga tú, ñandé, entonces la ya sí, yo soy cristiano, sí, yo profeso la fe, etc. Pero después no somos capaces de hacer algo en positivo, algo bien concreto a favor de nuestra comunidad, a favor de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea.